Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, bienvenidos a otro video más aquí en su canal. Yo soy Benny. Y yo soy Chris. Somos los M3 Plus más. Ese es el nombre de nuestro canal en YouTube. Y pues... bienvenidos a su canal. Ok, muy bien. Ok, el día de hoy, Benali, ¿qué tema es el que traemos a la mesa? El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que nos hace reflexionar y nos hace como introspectar dentro de nosotros. Con solo decir la palabra nos pone, ¿cómo se dice? ¿Cómo puedo decir? Lo tengo aquí en la punta de la lengua, pero se me olvida. Déjame les culco. No, acerca de los miedos. Vamos a hablar de los miedos. Ok, tal vez lo que quieres decir es que nos tensa la simple palabra de decir, ¿sabes qué? La palabra miedo. O sea, ok, Benali. Y pues para empezar, remontémonos a nuestra infancia. Ok, primero que nada, ¿para ti qué significa la palabra miedo? Para ti, de manera personal, ¿cómo tomas o cómo interpretas la palabra miedo? Para mí la palabra miedo, aparte de que es una emoción, muchos sabemos, si no saben, acabamos de ver la película, la reciente de Disney, la de emociones, y sale el temor, o sea, el miedo, es una nueva emoción. Pero, prácticamente el miedo es parte de las emociones que hacen al ser humano. Entonces, para mí, el miedo es una emoción y el miedo es como, creo que te hace sentir humano. El tener miedo te hace sentir vivo, te hace ser humano, y creo que eso es lo que para mí es como un modo de alerta. Tener miedo no es sinónimo de ser cobarde o de ser introspectivo, sino que de que es como decir, estás alerta, es decir, que estás vivo. Que si porque si no tienes miedo, es decir, no eres insensible, no tienes motivo de vivir. O sea, yo sí, tener miedo es como que sentir que la vida va y tú estás alerta. Creo que comentaste algo que creo que lo voy a rescatar, es como que lo que más me hizo ruido. Dices que la palabra miedo o para ti el sentimiento o la emoción del miedo es estar alerta. Sí, efectivamente, o sea, porque pues no puedes como vivir siempre en la confianza, vaya, o de que no me va a pasar nada. No, claro que te puede pasar. O sea, hay condiciones o circunstancias de la vida y de tu día a día también en la que tú puedes correr algún riesgo y tienes que temerle, claro. Como dices tú, al final de cuentas somos humanos y creo que el miedo también es parte de nuestra esencia como seres humanos. ¿Me explico? Yo creo que comparto esa parte contigo, como dices, o sea, es como estar alerta y no entrar en confianza, en la zona de confort de que, pues no me va a pasar nada, a mí no me da miedo nada. Eso sí, lo que más a mí me da miedo es mi mamá. No, lo que a mí me da miedo es la chancla de mi mamá. La chancla voladora, güey. El cable, ¿cómo se llama? El palo de la escoba de mi mamá. Nomás no entres tantos detalles porque nos van a cortar el live. No es cierto. Pero, bueno. Primero que nada, ahora sí. Vamos a remontarnos. Hablando de mamás y de infancias y trágicas. Pero, ¿qué le temías más cuando eras niño? ¿O cuáles eran tus miedos cuando eras niño? Mira, pues es que en realidad yo siempre fui un niño, también es que depende cómo seas o cómo es que vayas creciendo, pero yo siempre fui un niño muy nervioso. O sea, yo siempre fui un niño muy inseguro y todo me daba miedo. O sea, absolutamente todo me daba miedo. Pero uno de mis miedos más fuertes en la infancia, yo creo que sí, efectivamente, yo creo que los regaños de mi mamá. Les voy a poner un ejemplo así de manera rápida y breve. A mí me daba pavor. Haz de cuenta que en mis tiempos o en nuestros tiempos, en la escuela nos daban nuestros exámenes para que para que nos los lleváramos a casa y que nuestros papás los firmaran. Y como yo sabía que mi mamá es muy exigente y en ese entonces era muy exigente con mis calificaciones, pues resulta, güey, que si mi mamá veía un 7 o un 8 en uno de mis exámenes, o sea, era regaño seguro. Y a mí me daba pavor tener que ir y darle mi examen con calificaciones de 7 u 8 y que me fuera a regañar. Yo creo que ese fue uno de mis mayores miedos cuando estaba chico.
Y pues el más común, a la oscuridad. Creo que la mayoría de los niños en temprana edad, esa es la primera cosa a la que les da miedo o les causa algún temor, ¿verdad? ¿Nunca tuviste miedo a que te gustaran las mujeres? No, fíjate que no. Oye, más bien me daba miedo que se dieran cuenta que me gustaban los niños. Ok, tú a ver, yo pues como todo niño, pues miedo a la oscuridad. Como toda niña. Como toda niña. Miedo a la oscuridad. Y sí, a veces me da miedo a la oscuridad. A veces cuando entro a un lugar y está completamente solo, oscuro y silencio. ¿Los cuartos oscuros? Los cuartos oscuros. No sé, es otro tema. No, pero sí miedo a la oscuridad. De hecho, voy a contar una anécdota. La casa de mi abuela vivía como a 5 minutos vivía a 5 minutos donde está mi casa y tenía que pasar por un arroyo y entre los cafetales. Y estaba completamente oscuro. Pero hay veces el niño que siempre quería estar en casa de sus abuelos. Pero no lo dejaban a veces quedarse, días lo dejaban quedarse y días no. Entonces cuando no lo dejaban quedarse me decían, tienes que llegar a tal hora. Y ahí ves al niño corriendo, cruzando el arroyo y subiendo porque le tenía miedo a la oscuridad. Porque escuchabas a los búhos, a los pajaritos, a los grillos ahí en la noche. Y sí, tenía un chingo de miedo a la oscuridad. Aparte de que una de mis fobias, de mis miedos siempre han sido las serpientes. Imagínate encontrar en la noche que pase algo ahí. O que escucharas algo. No, hombre, es un miedo. ¿Qué más? Pues miedo a los regaños, a los chanclazos, a los cinturonazos. Que si te portabas mal o que si tenías que llegar a tal hora de la escuela y no llegabas. Pero no es que estemos quemando a las mamás. Nuestras mamás fueron muy buenas con nosotros, sí. Pero pues en ocasiones sí las hacíamos desafinar un poquito. Pero creo que gracias a esas correcciones, a esos miedos o temores, no miedos sino temores que fueron parte de nuestra construcción como seres humanos. Exactamente. Pero bueno, eso ya sería tema para otro video. ¿Sí? Sigamos. ¿Qué fobia tenías tú de niño? ¿Qué fobia tenía de niño? Que ahora tal vez de adulto ya se te, no sé, ¿cómo se puede decir? Expuso más. Ok, una fobia que siempre he tenido y que he tratado como de afrontar y sí lo he intentado en algunas ocasiones es la fobia a los payasos. A mí me dan mucho miedo los payasos. En toda mi vida, en mis 30 y cacho de años que tengo, aproximadamente, más o menos, nada más una sola vez, güey, he ido a un circo. Y fui cuando yo creo que tendría como unos 20 años, 22 años, más o menos. Pero, o sea, esa es una fobia muy, muy tremenda. Les cuento algo también muy rapidito. Una vez iba caminando sobre una calle muy oscura y justo ya iba a llegar casi al bulevar donde ya estaba un poquito más alumbrado, güey. En la acera de enfrente, güey, en la calle de enfrente, iba un payaso. Y le dice, ¡y biche uno! No, ¡Y güey. biche dos! No, güey, no. Te lo juro que me quedé así, güey, paralizado. Y que de repente, güey, que veo que se empieza a cruzar. Pues que yo me cruzo, güey. Dije que me agarra. ¿Y qué te dijo? Todos flotan, Chris. No. La verdad, mira, sí me sacó mucho de onda. Y ya estaba grande. De hecho, yo creo que iba al trabajo. Estuve trabajando de noche un tiempo y iba al trabajo, iba camino al trabajo y me dio mucho miedo, güey. Y creo que es una de las fobias más fuertes que tengo hasta el día de hoy. Que lo traes desde que... Sí, desde niño. De hecho, para un cumpleaños, cuando estaba chico, uno de mis cuñados le dijo a mi hermana, ay, ¿qué te parece si le llevo un payaso? No, hombre. Mi hermana dijo, no, porque le asustan los payasos. Yo una parte de la fobia a las serpientes, le tengo mucho miedo al agua, o sea, al agua en cantidad enorme. Ay, amigo, entonces por eso no te bañas. No, porque no me baño. No, de hecho, el mar me pone nervioso estar muy cerca del mar. Sí me gusta estar en la playa, pero ya meterme un poquito como a 2 metros más, siento como que si toda esa agua se me va a venir encima. Ah, ok. Porque de niño soñaba mucho con agua. O sea, soñaba que con las crecientes de los huracanes, que cruzaba puentes con ríos enormes, que estaba navegando en una lancha y estaba a la deriva en el mar. O sea, puro de esos sueños. Entonces, puro sueño húmedo. Hoy de grandes son sueños húmedos. No, pero entonces le tengo ese temor y esa, no es fobia. Ahora ya casi no tanto, pero de niño sí le tenía mucho miedo al agua. Ok, ahora vamos a el miedo en la siguiente etapa. Ok.
En la etapa de la adolescencia, güey. Porque créeme que sí cambia mucho el chip de nuestra mente, güey, cuando pasas a esa etapa. Pues, incluso cuando ya sales de esa etapa también de la adolescencia, también te cambia por completo. Pero ahorita vamos a esa siguiente etapa. Pero ahorita vamos a detenernos en la etapa de la adolescencia. ¿Cuál era tu miedo o cuál tú consideras que era tu mayor temor en esa etapa? Había uno principal que era mi miedo al rechazo. Okay. Y obviamente por obvias razones, el miedo al rechazo de que si yo saliera del closet y todos me rechazaran. Okay. Bueno, aunque últimamente, actualmente o en ese momento, tal vez los únicos que me iban a rechazar iban a ser personas muy alejadas a mí, que no eran de mi círculo muy cercano. Uh-huh. Entonces, tal vez ese era mi miedo, porque haz de cuenta que yo salí del closet después de mi hermano, porque también tengo, ahora sí que voy a ventilar un poco a mi hermano. Imagínense su mamá feliz. Entonces, cuando él salió, yo también ahí como que me entró un temor, ese temor que yo tenía al rechazo se intensificó y dije, no quiero dar otra decepción más a mi familia, y como que dije, no, es el temor al rechazo. Pero entonces tuve que esperarme mucho más tiempo cuando yo estuviera más listo o preparado para que fuera el momento adecuado, pero ese fue uno de los temores que se intensificó mucho más, el miedo al rechazo. Y aparte de que mis fobias normales que tenía, las serpientes al agua, se intensificaron mucho más, porque tú sabes que cuando uno es adolescente las emociones están muy a flor de piel y todo, y piensas que el mundo está en tu contra y que tus miedos son los peores del mundo y que te van a consumir, pero no. Ok, bueno, pues yo sí tenía varios miedos y varios, más bien miedos, varios temores en esa etapa de mi adolescencia. Yo creo que el principal era el de mi primera vez. El estrés que carga uno cuando escuchas a tus amiguitos, que fíjate que ya hice esto, que ya hice el otro, y tú como estúpido así, sin hacer nada, ¿sabes? Eso es como esa presión, ¿sabes? A mí me causaba mucho miedo el sentir la presión de que, güey, o sea, ya todo mi entorno, ya todos mis amigos o mis compañeros, güey, ya se se andaban pinchorroteando bien sabroso, y yo no, güey. Ya había mojado la brocha y tú, ni el pincel había sacado. Nada, güey, nada. Me moré. Yo lo que te digo, siento que ese era uno de mis mayores miedos. Ya después me fui como gorda en tobogán, pero pues ya esa es otra historia para otro video. Pero ese era uno de mis principales miedos, el miedo a tener un acercamiento de esa manera con alguien. Y otro de mis miedos o otro de mis temores era precisamente yo creo que va de la mano con lo de las preferencias, güey. Pero, o sea, basándome en mis preferencias sexuales, siento que era el miedo a quedarme solo. A que yo no pudiera como relacionarme con alguien en ese aspecto, en el aspecto emocional, sentimental, de amor y bla, bla, bla. Siento que ese era un temor. O sea, yo me imaginaba y yo decía, ching, ¿qué tal si me quedo solo? Nunca me voy a casar, nunca voy a tener una relación con alguien, nadie me va a querer, ¿sabes? Por cómo me sentía yo en ese momento. Y otro de mis miedos era, yo creo que perder a mis papás. Desde ese momento yo creo que comenzó ese miedo de mis papás, de no tener a mis papás. Ajá, de no saber qué hacer. Creo que va a la par de que dices a estar solo. Ajá, o sea, el hecho de no saber, me llegaba el pensamiento y decía, ¿qué vas a hacer si tus papás no están? ¿Sabes? También viene muy amarradito de que era muy nervioso de niño. Yo siempre he sido una persona muy nerviosa. Y pues yo era como, mis papás son como muy fuertes hasta la fecha. Y en ese entonces sí decía, chin, ¿y si no están? O si por vueltas que da la vida yo me voy para otro lugar y estoy solo y mis papás y ese era un miedo muy fuerte y creo que hasta la fecha lo tengo. Yo un miedo que todavía tenía, empecé a surgir o empezó a surgir en esa época de mi vida, fue cuando se separaron mis papás y yo tuve que como que tratar de salir adelante y sacar adelante a mi familia. Entonces dije yo, ese miedo de que qué vamos a hacer, el miedo al futuro, el miedo a la incertidumbre de qué vamos a hacer y ahora qué,
O sea, el miedo a que no iba a terminar la preparatoria o la secundaria en ese momento. ¿Qué vamos a hacer? Ese era el miedo a la incertidumbre. Miedo al que va a pasar. Pero afortunadamente mi mamá, una frase que decía mi mamá, que era de que si no sabemos qué va a pasar, ¿para qué nos preocupamos? ¿Es correcto? Exactamente, si no podemos resolverlo en el momento, ¿para qué nos preocupamos? Y si lo vamos a resolver en un futuro, ¿para qué nos preocupamos? O sea, lo que me quiso entender es que, pues, que viviéramos el día a día sin tener que preocuparnos por el futuro, sino que, pues, así que echarle ganas a la vida, a eso. Y al presente, y ¿no? al presente, exactamente. Y fue uno de los temores que yo empecé como a desarrollar en ese momento. Y ya ahora, en el momento, es que que no pudiera yo dar ese, ¿cómo se puede decir? Ese ancho de poder sacar a mi familia o de poder salir yo adelante, y como de que le faltara algo a mi familia. Ese es un temor que prácticamente he estado tratando de, o estoy tratando de afrontarlo, de superarlo, de que el miedo a que le pase algo a mi familia, que va de acuerdo con lo que dices, a quedarse solo. ¿Qué va a hacer? Sí. ¿Qué va a hacer de tu familia si un día tú no estás? ¿O qué va a ser de ti? ¿O qué va a hacer de mí si mi familia no está? Exactamente. Ahí va como que concuerda con eso que dices, el miedo a estar solo. Pero ahora te voy a decir otra cosa. ¿Qué pasa después de que empiezas a conocer o a identificar esos miedos que traes desde la niñez, pasando por la edad de adolescente, cuando ya te los traes a la vida de adulto, güey? Ahí ya está bien cañón. Ahí hay un punto bien, ¿por qué lo negamos? ¿Por qué decimos, sí, todo está bien, pero en realidad en el fondo estamos temblando de miedo? Estamos temblando de miedo, sí, güey. O tenemos muchísima inseguridad de todo. Mira, te voy a poner un ejemplo sencillo y creo que la mayoría de las personas se van a sentir bien identificados con esta parte. A mí me da muchísimo miedo las deudas. Ay. Muchísimo, pero güey, tarjetazo y tarjetazo y tarjetazo. Y digo, bueno, después lo pago y después lo pago. Güey, el estar hasta aquí con las deudas me da muchísimo miedo. O sea, le tienes miedo a Coppel. No, o sea, güey, ¿por qué crees que no saco ese tipo de créditos? No tengo ningún tipo de crédito en tiendas departamentales, precisamente por eso, porque me da pavor, ¿sabes? Me da muchísimo miedo endeudarme, tener una deuda, aunque sea lo más pequeño, o como por decir, si entras a algún tipo como de ahorro, de cundinas o de tandas, no sé cómo le llamen, y que tú digas, pues son 100 pesos por semana, ¿sabes qué, güey? Yo te doy 200, te adelanto una semana, porque no sé. No te gusta quedar mal. Sí, exacto, y es como el miedo, güey. Pero no, al final de cuentas es el miedo a las deudas. Es como mi pensamiento. Pero bueno, ok, eso es algo muy sencillo. Yo tarjetazo, como dice, yo ya aprendí a afrontar ese miedo a las deudas y vivo al límite siempre. No, pero o sea, este fue un ejemplo muy sencillo. Pero como te decía, ¿qué pasa cuando todos tus miedos que vienen o traes arrastrando llegas a la edad adulta y hay miedos que se empiezan a transformar? Sí. Como por ejemplo, mira, yo hace algunos años a mí me daba mucho miedo, ¿qué tal si ya mañana ya no amanezco? Ya sabes, ¿no? Que ya pasa mejor vida. Eso me daba miedo. Pero hoy en día como que ya asimilo esa parte de que todos vamos para allá. Pero el pensamiento que ahorita es como que un fuerte y que es como que un miedo, una inseguridad, es el hecho de que no me falte nadie de mi familia. En ese sentido. O sea, que no pasen a mejor vida, ¿sabes? O sea, que se queden ahí, güey. O sea, eso es como un miedo que yo tengo en este momento. Creo que todos tenemos ese miedo. Yo también tengo ese miedo de que el día que va a ser de mí si mi familia no está. O que les pase algo a mis hermanos, a mis sobrinos. O sea, sí tengo ese temor, pero tampoco trato, como decir así, ¿cómo lo afrontamos? ¿Qué hacemos para afrontarlo? Entonces trato de decir, ok, sí, pero no puedes vivir con ese miedo todo el tiempo. No, todo el tiempo. O no puedes estar sobreprotegiéndolos todo el tiempo. Tienes que dejar que aprendan a cuidarse o por lo menos confiar de que sí van a estar bien. Porque yo soy de aquellas personas que si lo piensas es porque va a pasar. Entonces tratar de no pensar en lo malo para no atraerlo. Yo así pienso. Entonces como que sí, pero sí tengo ese mismo temor. Que algún día le llegue a pasar algo a mis hermanos, a mis sobrinos. Bueno, en general a toda la familia. Yo no nombro ni a ningún familiar, yo simplemente generalizo porque como dice él,
cuando lo dices, lo atraes. Así que prefiero mejor generalizarlo. Sí. Pero sí, es uno de mis mayores miedos actualmente. Y también, ¿qué otro? Al cambio, a lo que no puedo controlar, güey. Sí. O sea, Oye, es un miedo tremendo cierto. Es un miedo y resistencia al cambio. Sí. Yo sí tengo miedo y resistencia al cambio. No es miedo, sino es resistencia. Uh-huh. Pero sí, yo algo que tengo es que sobrepienso mucho las cosas y analizo todas las posibilidades que pueden hacer. Todos los escenarios y al final de cuentas ninguno de los escenarios que pensaste pasa. Exacto. Cuando voy a tomar la decisión es lo mismo. El miedo a la incertidumbre. Sobrepienso y analizo cualquier posibilidad y al final nunca pasa de esos futuros, como dijo el de esos posibles escenarios. Como dijo el Doctor Strange, de esos 14 millones de futuros. Exactamente. Ni en una pasó, entonces. Y sí es cierto, también rescatando lo que dices que tu mamá te comenta, de que, güey, ¿para qué te estás estresando por lo que va a venir? Por lo que no sabes, por lo que no controlas. ¿Para qué te traumas con eso? Si de todas formas va a pasar lo que tenga que pasar y punto. Estés ahí o no estés ahí, va a pasar. Exacto. Así que, güey, pues para como quien dice, si sabes que no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Exactamente. Y si sabes que sí tienes solución, entonces ¿para qué te preocupas? Eso es el chiste del consejo de mi mamá. Ok. Vivir el día a día. Ahora, ese es el consejo que te dio tu mamá. Ahora, ¿qué consejos podemos dar nosotros? ¿Qué consejos nos podemos dar a nosotros mismos? No tanto a la gente porque pues, no somos expertos en los temas. Ahora sí que un consejo para nosotros mismos, güey. Era para ti, para un consejo que tú lo puedas tomar. Es afrontar los miedos. Es ponerles nombre, ponerles, por ejemplo, si yo tengo miedo al agua, tratar de empezar a decir, tengo miedo al agua. De hacer una amistad con el agua. tengo miedo a las alturas, decirlo, aceptar de que tienes un miedo. Porque ese es el primer paso, aceptar. Porque tú te dices, sí. Te preguntan, ¿estás bien? Sí, pero en realidad en el fondo estás orinando. Entonces, un primer paso sería afrontar. Sí, tengo miedo a las alturas, o me pone mal, porque el miedo no es símbolo de debilidad. Al contrario, es como lo dijiste, o sea, es una señal de que estás vivo, de que sientes, de que pues eres humano, ¿sabes? Tener miedo es ser valiente también, porque no todos como se dice, no son valientes de enfrentar sus miedos o sus temores. O de aceptarlo, o de aceptarlos, exacto. Pues, sí. Eso es un consejo, ponerle nombre y afrontarlos. Pues creo que coincido con lo mismo en ese punto. Creo que sí es necesario siempre afrontar tus miedos, ya sea tú solo o con ayuda también, porque también es válido, o sea, recurrir a que alguien te ayude o te guíe un poco y como comenté hace un momento, o sea, hay miedos que traemos arrastrando desde la infancia y son cosas que se proyectan de diferentes maneras en la edad adulta, porque bueno, eso me lo ha hecho ver mi psicóloga y que le mando un saludo, aunque no me vea, pero o sea, sí es necesario afrontarlos, como dices tú, ponerles nombre, hacer como que romper el hielo con esos miedos, sí, como dices tú tienes miedo al agua, ok, pues de poco a poquito vete haciendo amiguito del agua, te vas metiendo poco a poquito y le vas, no es como que le vayas a perder el miedo de primera, pero te vas a ir sintiendo como en confianza, ¿sabes? O te vas a ir dando cuenta de que no es tan grande el temor o tan grande el miedo como te lo proyectaste desde una etapa de niño o adolescente. Y pues yo creo que en el punto de la cuestión de perder a tu familia o de qué hacer si no es a tu familia, creo que la misma vida, la misma madurez que vas obteniendo con el paso del tiempo, te va haciendo caer en la idea de que pues es naturaleza, y es el ciclo de la vida, y como el Rey León, es el ciclo de la vida y tiene que pasar. Tiene que pasar, unos antes, unos después, a lo mejor yo después, a lo mejor Abenalí mañana. No es cierto, no, esperemos que no. Pero sí, o sea, es el ciclo de la vida y pues tenemos que aceptarlo, ¿no? Porque pues, al final de cuentas a eso venimos y no tenemos ni por qué enojarnos con nada, ni con nadie, ni con un ser supremo, ni nada, porque al final de cuentas, desde que nacemos tenemos una fecha de caducidad, así que pues es parte
Sí, creo que en ese aspecto sí tienes razón. Creo que en ese punto de que el temor a perder a los seres queridos, debemos empezar a entender que es parte de la vida, el ciclo, es parte del ciclo de la vida. Yo como que ya he entendido ese punto y digo, pero sí, déjalo, quiero vivir lo más que se pueda con los seres queridos. Sí, ajá. Todos queremos eso. Y digo, yo prefiero irme primero yo y después que se vaya a ver. Sí, yo también. ¿Por qué? Porque creo que me costaría mucho más afrontar o recuperarme de una pérdida de un ser querido muy cercano a que ellos, creo que ellos se recuperarían más luego. Yo eso pienso. Tal vez no, tal vez esté equivocado y ellos piensen lo mismo que yo, que a lo mejor ellos no se logran recuperar si yo no estoy, pero yo digo, pues yo prefiero irme primero que se vayan primero mis seres queridos. Pues ahora sí, tú algún mensaje final que tengas. ¿Algún mensaje final? Pues nada más decirles que afronten sus miedos, que no sean cool, nada, es cierto. No, que no teman a nada. O sea, todo en la vida es sencillo. Vamos a verle el lado sencillo a las cosas siempre. Y no se compliquen. No tengan miedo ni fobias ni nada por el estilo. Nada más a los payasos. A los payasos sí. Yo sí. ¿Qué pasa, el payaso? Tenemos invitado a un payaso. No. Pues como mensaje final, recuerden, somos seres humanos. El miedo es una emoción más. Lo importante es afrontarlos y confrontarlos, ponerles nombre y tener miedo no es ser cobarde. Pero no llores, amigo. Tener miedo no es ser cobarde, es ser valiente. Y todos este mundo es un mundo de valientes. Los valientes somos más. Así que hagan eso. Oye, o como dicen, ténganle miedo a los vivos, si no a la verga. Estúpido. Ok, bueno, gente, entonces yo creo que finalizamos con esto. Sí. Y pues ya saben, aquí voy a dejar las redes sociales, la mía y de Chris y la del canal, aquí. Y pues ya saben, síganos, activen la campanita, denle like, compartan, por favor. Y esperemos si les haya agradado el tema. Y pues, como dice Benalí, síganos en nuestras redes sociales. Comenten también temas que quieran que expongamos o que desmenucemos, yo le digo así. Y pues con todo gusto. Y pónganos aquí cómo confrontan ustedes sus miedos. Exactamente. O cuáles son sus fobias. Sí, o sus fetiches. No es cierto, eso es otro tema. Bueno, gente, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y ya saben que los quiero mucho y los quiero ver soñar. Cuídense mucho, gente. Nos estamos viendo. Chao, chao.